Seguimos acompañándote, está Julio Quintana con nosotros. Vamos a estar hablando acerca del presupuesto 2026, el presupuesto provincial, ¿no? Qué es lo que se ha proyectado y también qué va a pasar con este supuesto recorte de ministerios, qué es lo que va a ocurrir con las secretarías y si esto impacta o no de lleno en los trabajadores, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tiene Política Obrera en torno a esto? Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mabel? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo vivís esto? Obviamente cuando el presupuesto también es como supuestamente una hoja de ruta, ¿no? Que plantea cada gobierno al momento de decidir cómo va a ser su año. ¿Qué es lo que han visualizado ustedes en este presupuesto 2026 que les haya llamado la atención o que les haya preocupado más que nada, ¿no? En torno fundamentalmente al trabajo y en torno a la vida que están llevando esos trabajadores también. Bueno, es claro que este presupuesto que armó Sáenz lo orienta, podríamos decir, la conclusión de que acá hay que hacer más mileísmo, por decirlo de algún modo. Es un presupuesto que el mismo gobierno lo presenta de austeridad, pero el problema es la austeridad con quién. Porque claro, acá, más allá del recorte de secretarías y esta reestructuración del gabinete del gobierno, lo que hay es un planteamiento de ajuste sobre el salario. Ya en este año, según la cifra del propio INDEC, por ejemplo, los docentes salteños y por lo tanto la masa de la administración pública han perdido más de un 40% del valor adquisitivo de su salario. Mirá. Esta es la situación real que tenemos, por la simple razón de que el gobierno siempre ajusta con un salario de diciembre, lo hace sobre una serie de ítems, no sobre la masa del salario de bolsillo, y desde este punto de vista se produce la estafa de un gobierno que dice que acompaña la inflación cuando en realidad lo hace solo en parte del salario, que cada vez más minoritaria en relación a lo que son los montos en negro que figuran en los salarios estatales. Pero ahora, sobre todo en los municipios, se plantea un gran ajuste. Se ha planteado que no va a haber más renovación de los puestos que sean en este momento vacantes por jubilaciones, es decir, que si ya teníamos un colapso de los servicios... O sea que además va a haber una sobrecarga en los trabajadores, digamos, los trabajadores que sigan bueno, eso activos. en el mejor de los casos, sí, ¿cierto? Pero lo que seguro va a haber, con sobrecargo o no, es un colapso porque va a haber menos cantidad de trabajadores para hacer un trabajo tareas que hoy en día implica más mano de obra. A la vez no va a haber pases a planta, es decir, toda una enorme cantidad de trabajadores que ya prestan servicios, que el gobierno lo viene teniendo en una condición de precariedad, primero bajo contratos precarios, después bajo planta transitoria le llama, no van a pasar a planta fundamentalmente por lo que esto implica, ¿no es cierto?, para su reaseguro como trabajadores, cuando ellos ya prestan función. Es decir, que acá lo que tenemos es un presupuesto que precariza aún más el cuadro social de la masa de los trabajadores estatales y por otro lado también las obras que el gobierno se compromete a llevar adelante en el presupuesto, con las que está negociando con el gobierno nacional, que vamos a ver después qué llega de todo eso, no son las obras que necesitan los trabajadores y la población en los barrios, o por ejemplo la necesidad de la vivienda con el déficit habitacional que tenemos, sino por el contrario las obras que piden los grandes grupos económicos, los grandes pulpos mineros, etcétera, es decir, las rutas que piden ellos para transportar sus bienes. Y por otro lado tenemos 470 millones de dólares que se van a destinar para el pago de la deuda pública y probablemente bajo este cuadro el gobierno quiera aprovechar esta onda especulativa que ha armado el gobierno de Milei gracias a lo que ha sido el fenomenal salvataje del gobierno norteamericano sobre el gobierno nacional y que implica una tutela política y económica que plantea una baja del riesgo país y en ese sentido una posibilidad de endeudamiento mayor de la que tenía en el periodo previo las provincias, los grupos privados, etcétera, y es decir que van a seguir endeudando a la provincia como ya lo hicieron en el periodo anterior, insisto, no para satisfacer las necesidades de los trabajadores, para paliar lo que sería un cuadro de crisis de la salud o de la educación, sino todo lo contrario, para grandes beneficios para los grupos agroexportadores, para las mineras, es decir, para la gran patria capitalista, que es la misma que está alineada con el gobierno nacional y con que acá se pague la deuda pública a costa de la sangre y el sudor de los trabajadores, no solamente salteños, sino de todo el país. Bueno, el panorama no es muy prometedor, obviamente. ¿Tenés esperanza de esta organización que ustedes siempre militan y que además a la cual han convocado de los trabajadores en este contexto? Porque obviamente vemos que no va a ser
no ha sido la primera vez, digamos, que Gustavo Sáenz ha jugado también al desgaste, por ejemplo, en las luchas docentes, ¿no? Recordemos las últimas experiencias, donde además hay algunos que han tenido causas judiciales. Recuerdo una persecución muy grande, una corrida enorme en la zona de Aunor, ¿no? Así que creo que hay como mucho antecedente de esto, y también hay una docencia que no sé hasta qué punto está agotada, porque evidentemente viene de situaciones adversas y de esta falta de liderazgos además en los sindicatos, en la representación gremial, ¿no? Bueno, ahí hay varios elementos. En primer lugar, que es lo que entiendo que más te preocupa, en realidad la clase obrera, la docencia, el conjunto de los trabajadores estamos obligados a discutir cómo defender nuestras condiciones de vida, porque con los salarios que hoy en día se pagan, con el carácter precarizado que tienen los trabajos, que no se va a saldar con la reforma laboral, sino que por el contrario se va a blanquear esa precarización, vamos a estar obligados a salir a luchar. Ahora la crisis, desde ese punto de vista, está en los métodos con los cuales podemos salir a luchar las instituciones, que en un momento determinado eran las que tenían que organizar esa lucha, como por ejemplo los sindicatos, las centrales sindicales, etcétera. Los marcos legales vigentes, digamos, que lo permitían, que todo eso está en crisis y está inviabilizado. Es decir, que la crisis no es que la clase obrera no quiera luchar o no pueda luchar, sino que en las luchas que ha desarrollado choca con un plexo jurídico, institucional, con una camada de burócratas profesionales en los sindicatos que, por el contrario, están negociando la reforma laboral, acordando estos presupuestos de ajuste contra los trabajadores, etcétera. Entonces el problema es cómo se lo supera. Y desde este punto de vista, vos fíjate que Argentina en general, pero Salta en particular, tiene una gran experiencia a través de las autoconvocatorias. Y la docencia salteña, que hoy en día sufre el golpe de los 117 cesanteados, sufre el golpe de los descuentos, que es una abolición de hecho del derecho a huelga, porque ahora vos parás. Eso te iba a mencionar porque también es como adoctrinador, ¿no? De alguna manera. Por supuesto, pero a la vez, vos fíjate que es ya la reforma laboral en acto. Es decir, esto es lo que implica la reforma laboral que están discutiendo. Acá lo que pasa es que se te considera como día no trabajado cuando vos estás ejerciendo tu derecho a huelga, y una falta injustificada, que en el caso de los docentes hasta es pasible de sumario y de despido, de cesantía. Claro. Entonces, bajo ese cuadro, de todos modos, la docencia este año tuvo sus desarrollos y conatos de lucha, en donde lógicamente tiene el desafío de construir una nueva dirección, porque los agravios del gobierno son permanentes para los trabajadores de la educación, de la salud, etcétera. Se quiso modificar, por ejemplo, el estatuto del educador para inviabilizar un esquema que hoy en día utilizan los docentes para mejorar sus jubilaciones ante el magro salario que reciben, y en ese sentido ha sido suspendida por ahora, pero están en pie de guerra, y por lo tanto el año que viene, más con este cuadro de crisis generalizada que tenemos, 2% de inflación ahora en el último mes, etcétera, los salarios no dan abasto. Y sobrecargarse de otro tipo de trabajos también está fracasando, porque con el nivel de recesión que hay, de baja del consumo, etcétera, ya la gente compite para ver quién vende empanadas más baratos, por decirlo de algún modo. Totalmente. Entonces, todo el mundo vende algo. Desde ese punto de vista, las luchas están planteadas, y el problema es que nosotros no solamente tenemos esperanza, sino que nos jugamos a poder desarrollarlas y ayudar a desarrollarlas en el próximo periodo, junto con una enorme camada de activistas, sobre todo más jóvenes, que en el próximo periodo están llamados a ocupar un rol que parta también de un balance de todas las experiencias anteriores y de cómo superar estos obstáculos de la burocracia sindical, de la persecución de los gobiernos, etcétera. Bueno, interesante el planteo que haces, y sobre todo que sea un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje de esperanza a la superación de un régimen que parece todo el tiempo ir en contra de los derechos de los trabajadores, ¿no? Como vos decís, bueno, es una línea que se baja desde nación, pero que muchas provincias la están adoptando. Sí, fundamentalmente lo que permite, no sé si esperanza, pero por lo menos una capacidad de lucha diferente en los trabajadores, es también poder entender que acá tenemos un gobierno nacional que la crisis que lo asistía antes de la elección no ha sido saldada. Y hoy en día el propio Tesoro norteamericano no plantea pagar la deuda de Argentina ni en enero próximo, que son 4.000 millones de dólares, ni en el próximo periodo, y por lo tanto hay una enorme discusión de qué se va a hacer
para ver cómo Argentina hace frente a esa deuda cuando no tiene los recursos, los dólares necesarios para ella. Hasta ahora la política que ha desarrollado no ha garantizado un nuevo ingreso de dólares y por lo tanto vamos a una nueva crisis que va a disipar el humo que armó esta victoria sostenida por este inflador que metió Donald Trump, Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, y que implica un protectorado. Por ejemplo, esto lo está denunciando Martín Redrado, es decir, un economista de derecha, podríamos decir, sí, que dice que de 16 puntos, 12 benefician a Estados Unidos directamente, claro, y los 4 restantes hay que ver. Claro. Es decir, que tenemos un escenario de entrega fenomenal que va a traer sus crisis porque Estados Unidos también está en crisis. Acabamos de tener grandes luchas y hoy en día el Departamento de Estado norteamericano está cerrado en lo que es el presupuesto, o mejor dicho, la administración central, porque no se ha aprobado el presupuesto 2026. Es decir, ¿hasta qué punto van a poder ayudar a Argentina? ¿Hasta qué punto van a poder ir en su política de opresión, sus propios problemas? Su propia crisis. ¿Hasta qué punto van a poder ir contra sus propias masas para después doblegar a otros países, cuando hoy en día hay rebelión de los trabajadores y que en las urnas también se está comenzando a notar, en Seattle, en Nueva York, sí, etcétera. Y desde este punto de vista, lo que da capacidad de lucha es ver las debilidades y contradicciones de aquello que hoy en día todos nos quieren hacer ver, que son los más fuertes y que vienen degollando. No vienen degollando, no tienen esa capacidad. Los trabajadores, si superamos estos problemas que tenemos de una organización independiente que realmente responda a las bases, que tenga una orientación política propia, superadora, vamos a poder no solamente afrontar estos ataques, sino también discutir una salida política propia. Bueno, interesantísimo, y sobre todo esta perspectiva también, ¿no? Lustó también estuvo haciendo su análisis, ahora están todos más nacionalistas. Es muy interesante porque todo un establishment de derecha está cuestionando esta situación. Claro, para que vean lo extremo, digamos, de las decisiones del gobierno nacional y esta supuesta presunta alianza o sumisión hacia los Estados Unidos, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por a vos, compartir con nosotros. Pausa, quédate ahí, ya viene la columna de Jueves Libre, ya volvemos.